Ahora sí, y ahora volvemos a arrancar entonces. Bien, gracias. Entonces, decíamos que en la semana pasada ustedes vieron cómo al proyecto que teníamos en la máquina con fecha 2024 al principio, hoy lo grabamos como trabajo final, informe del trabajo final, que va a tener exactamente el mismo contenido que tenía nuestro proyecto, más algunos agregados que son los que estamos viendo en estos momentos. La metodología que está toda escrita en tiempos a futuro, porque era lo que íbamos a hacer si nos aprobaban el proyecto en su momento, ya lo hemos escrito, ya lo hemos pasado a tiempo pasado porque ya hicimos esa tarea. Le agregamos los resultados, uno por uno, todo lo que se fue analizando, y ahora con esos resultados hay que darle un cierre. Ese cierre viene a través de discusión y conclusiones. Ustedes ya vieron que podían ser resultados como un título, discusión con otro, conclusiones con otro, o intercalando resultados con discusión y después las conclusiones, o resultados por un lado, discusión y conclusiones con otro. Eso depende mucho de, por un lado, si uno va a publicar esto con papers, en qué revista lo va a publicar. Ellos, la mayoría de las veces, las editoriales de las revistas son quienes tienen definida esta metodología de publicación. Y si no, los servicios donde uno se desempeña tienen más o menos ya una estructura de informe de trabajo final que tiene estos títulos ya definidos. Ustedes ya vieron cómo escribir resultados. Hoy vamos a hablar de cómo se escriben las discusiones y cómo se escriben las conclusiones. Las vamos a ver cada una por separado, pero sabrán ustedes que esto se puede combinar de cualquiera de las otras dos opciones de las que veníamos hablando. Y para poder hablar de discusión y conclusiones tenemos que ver qué es. ¿Qué es discutir? Según la Real Academia Española, discutir es juntar la forma de pensar o de decir de dos o más personas y examinarlo atento y particularmente a cada tema. Es decir, es comparar el pensamiento o el razonamiento de uno versus otro. Para eso hay que contender, hay que alegar razones que pueden ser que sumen a la que propone la otra persona o que puede ser que se contradigan. Y esto pasa en los informes, ¿sí? Si yo pienso en el origen de la palabra discutir, viene del latín y quiere decir acción y efecto de analizar o defender un punto de vista. Es decir, yo logré ver esto en mi trabajo, por eso lo quiero escribir de esta manera. Pero resulta que, según la bibliografía, este autor lo pensó así o lo entendió así, este otro de otra manera. O sea, en la discusión lo que hay que hacer es encontrar semejanzas y contradicciones con la bibliografía que uno tiene a mano, que puede ser la misma que citó en la introducción o pueden aparecer nuevas, ¿sí? Donde en la introducción yo no usé a este autor porque no lo encontré a lo mejor en su momento y sí me aparece ahora con resultados diferentes, con resultados analógicos, con resultados comparables a lo mejor en otra localidad, en otra patología, con otra población, pero que sí o sí se pueden comparar para que sumen a la misma con el resultado o para que realmente se contradigan y uno diga, no, no, de ninguna manera mis resultados condicen con lo de esta gente. Mis resultados son estos hoy y esto es lo que yo creo que está pasando. Esta para mí es la explicación a mi pregunta. Todo eso va en la discusión. Obviamente va con las citas bibliográficas correspondientes, que vuelvo a insistir, pueden ser las mismas que uno usó en la introducción
o pueden ser nuevas citas bibliográficas, ¿sí? Si con la introducción uno llega entre 12 y 15 citas bibliográficas, con la discusión puede llegar tranquilamente a las 20. Como verán, hay que seguir buscando bibliografía, nunca es suficiente, desgraciadamente, ¿sí? Pero bueno, es así. Entonces, en la discusión el autor cambia la postura. Fíjense, cuando yo buscaba bibliografía para la introducción, lo que buscaba era leer, entender lo que otros opinaban sobre el tema y eso lo transcribíamos en la introducción. En cambio, en la discusión, lo que hay que hacer es comparar. Hay una postura activa de ustedes entre qué leen y qué les dio sus resultados. Acá hay que ponerse el ego bien alto y decir, no, a mí me dio esto, que coincide o no con el de otro. Y en esto, Arnoldo siempre dice que es donde está el vuelo del investigador, donde el investigador puede ir más allá de lo que encontró en sus resultados propiamente dichos y llegar a conclusiones mucho más elevadas, ¿sí? Donde uno puede apoyarse en otros autores para demostrar que los resultados a los que logró llegar son de buen nivel, son esclarecedores, son un aumento en la ciencia y que eso se lo confirman determinados otros autores o que a diferencia de lo que se venía pensando, aceptando, entendiendo como respuesta a esta pregunta, hoy yo tengo una visión más clara, una visión más nutrida de cómo debería interpretarse este problema. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Bien, me alegro. Entonces, si yo voy a discutir, primero tengo que ponerme a buscar bibliografía. O sea, ya con los resultados obtenidos, ya sé que la glucosa me dio tanto, ya sé que el aumento de peso me dio tal cosa, ya sé que el sedentarismo me produjo tales otras cosas. O sea, ya sé algunas cosas que logré en el estudio que estoy llevando a cabo y entonces en base a eso me pongo a ver qué dicen otros autores sobre estos mismos temas. Y ahí seguramente al cambiar la postura en la lectura de la bibliografía, voy a encontrar quienes apoyen y quienes no esos resultados y voy a poder empezar a discutir con ellos sobre estos temas. En la discusión se examinan de nuevo los resultados que uno tomó, que uno escribió, pero con respecto al marco conceptual. O sea, ahora voy a decir, la glucosa me dio tanto, como decía fulano de tal, o en contraposición de lo que figura en tal artículo, ¿sí? Ahí es donde se discuten coherencias y contradicciones. Fíjense que voy a retomar los resultados, pero ya no de una manera objetiva, sino tomando partido en estos resultados y empezando a comparar con los demás. En el mismo orden en que están puestos los resultados, puedo ir juntando algunos, ¿sí? Como para hacer una oración más redonda, más conceptual, y de esa manera yo voy a ir diciendo que coincido o no que nuestros resultados dieron igual o dieron en la vereda de enfrente. Lo cierto es que uno tiene que, para cada uno de los resultados que obtuvo, encontrar por lo menos una similitud y o una diferencia. ¿Por qué digo por lo menos? Porque lo que uno busca justamente es demostrar que sus resultados tienen muchísimo valor. Si no, ¿para qué los hice? ¿Para qué medí la talla? ¿Para qué medí la circunferencia de cintura si después no la voy a usar en mis discusiones? Toda información que se ha recogido tiene que tener una razón de ser en el estudio, ¿sí? ¿Estuvo contemplada en un objetivo o fue
de sustento para los valores de otra variable que sí tenían un objetivo totalmente declarado, formaban parte de la hipótesis, de lo que fuera, pero cada una de las variables que uno analizó tiene que tener una explicación dentro del proyecto y por lo tanto dentro del informe, ¿sí? No podemos haber tomado datos que ahora no los usemos para el resumen. Nos hayan dado los resultados que nos hayan dado, ¿sí? Porque si los resultados están de acuerdo con lo que yo como investigador esperaba, seguramente voy a tener las explicaciones para el caso. Pero también tienen muchísimo valor si esos resultados no coinciden con lo que uno esperaba, porque entonces ahí tiene que volverse hacia atrás y pensar por qué no le dieron esos resultados como esperaba, sino que les dieron otras cosas. ¿Qué me olvidé de analizar en el medio? ¿Qué otra variable hace ruido acá para que estos resultados den de esta manera y no como yo creía que me iban a dar? ¿Qué me faltó analizar? ¿Qué me sobró? ¿Por qué? A ver, capaz que la población con la cual yo estoy trabajando no es la que realmente definí, sino que, no sé, a lo mejor hay alguna otra variable que yo no analicé, que me está haciendo ruido en esto, y por eso esos resultados no coinciden con lo que yo pensé que me iba a dar. Todo esto va en la discusión. O sea, acá no puede faltarme ningún detalle de los que yo describí totalmente de manera objetiva en cada uno de los resultados a los que fuimos llegando. ¿Cuáles son los errores más comunes que aparecen en las discusiones? Que se repiten resultados, que se repite metodología, o que uno habla de relaciones entre resultados que en realidad no existen. Es bastante común que uno analice, que el investigador analice edad y alguna otra variable y después le encuentre alguna relación, cuando en realidad nunca estudió la relación entre esas dos variables, ¿sí? Sino que las asocia en la redacción sin haberlo visto estadísticamente a esa relación. En eso hay que ser muy cuidadoso porque las herramientas estadísticas, y obviamente ustedes no vieron nada de esto todavía, nos falta entrar todavía en esa materia, en ese mundo, ustedes van a ver, cuando hablemos de estos temas, que hay herramientas estadísticas que me permiten mirar relaciones. Relaciones entre dos variables, relaciones entre más de dos variables, y solo si esa herramienta estadística me la confirma, y la usé, por supuesto, la propuse en los objetivos, la usé en la metodología, la describí en los resultados, ahora puedo discutir sobre esas relaciones. Pero no encontrar relaciones solo porque esta variable me dio este resultado y esta variable me dio este otro resultado. Los resultados aislados de dos o más variables no necesariamente implican relaciones en la metodología, relaciones estadísticamente viables. Entonces, a eso, discúlpenme, tengo que volver al Meet para que alguien entre. Acá está Solange. Hola Solange, ¿cómo estás? Y acá vuelvo. Bueno. Paso, ustedes descansan 2 minutos de mí. Acá estamos nuevamente. Entonces, volvemos. En la discusión lo que vamos a hacer es a cada uno de los resultados que efectivamente describimos en el título de resultados, los vamos a asociar a otros autores, a otros trabajos. No vamos a repetir resultados solos, sin discusión, no vamos a repetir metodología, porque la metodología es el cómo hice las cosas. Eso no acepta discusiones, ¿sí? Puede que para mi interior
yo me estoy dando cuenta hoy de que usé una metodología que no correspondía. Eso va en resultados. En resultados, ay, esto lo medí de tal forma y no es la manera correcta, debería haberlo hecho así. Y ahí terminó, ¿sí? Eso no se sigue. Y, vuelvo a repetir, no podemos discutir resultados que en ningún momento los hemos analizado. Vamos al otro título, a conclusiones. ¿Qué es concluir según la Real Academia Española? Concluir es reducir, es deducir algo después de haberlo estudiado. Es llegar a el cierre del problema, del trabajo, del informe. Es decir, después de haber visto todo, mi conclusión es esta, y hay dos palabras. Cumplí con mi objetivo, logré demostrar mi hipótesis, que decía tal y tal cosa. Concluir es, a través de 1, 2, 3, 4 oraciones, muy pocas, cerrar todo el trabajo con a dónde se arribó, cuáles fueron los resultados finales, cuál es, digamos, el cierre de este trabajo. Esa conclusión, obviamente, va a venir después de haber discutido los resultados a los que llegamos con otros autores. Haber visto en cuanto este proyecto, este trabajo, este informe suma a todas las ciencias, ¿sí? Y entonces, obviamente, en estas conclusiones yo tengo que poder dar respuesta a aquellas preguntas que me hice cuando empecé el proyecto, aquellas ideas, aquellas preguntas que tenía dando vuelta en la cabeza y que fueron las que me llevaron a hacer la investigación, hoy tengo que poder cerrarlas. En esta conclusión no puedo incluir nada que los resultados no me avalen. O sea, si yo no medí nada sobre cantidad de carbohidratos que el paciente consumió, sobre eso no puedo hablar en mis conclusiones, porque no lo tengo en los resultados, porque no puedo discutir sobre eso, menos puedo concluir sobre eso. Siempre las conclusiones es como que cierran la discusión o los resultados, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer en las conclusiones es encontrar como un resultado común a todo. Ese resultado común es nada más y nada menos que la respuesta a las preguntas que yo me planteé cuando empecé esto, las respuestas a los objetivos que me propuse cuando empecé esto, o la comprobación o no de la hipótesis que yo me propuse cuando empecé esto. En esas conclusiones, lo que uno hace es justamente, en pocas palabras, cerrar toda la idea. A lo mejor el cierre no es total, ¿sí? En la mayoría de estos trabajos, lo que uno hace es decir, logré demostrar esto, pero me queda la duda respecto de esto otro. Por lo general, cada fin de un proyecto, de un trabajo de investigación, deja la puerta abierta para que arranque o nazca uno nuevo. Porque en la búsqueda de soluciones, cuando uno va trabajando en determinados temas, seguramente se le van ocurriendo cosas nuevas, posibles nuevas razones, otras formas de encararlo, otras metodologías de trabajarlo, y eso hace que a uno se le ocurra pensarlo desde otro punto de vista, desde otra manera, y eso puede ser tranquilamente la ventana por donde arrancar un nuevo proyecto de investigación. Es muy raro que una conclusión dé por cerrado 100% un tema, ¿sí? Si uno trabaja con determinadas aristas de un tema, en esas conclusiones se pueden dejar visualizadas por qué otra arista se puede seguir estudiando. Es bastante frecuente leer en las conclusiones de trabajos que diga, estaría bueno seguir estudiando este tema desde tal o cual objetivo, desde tal o cual metodología.
más de una vez uno lee en estas conclusiones los objetivos para un nuevo trabajo, las posibilidades de seguir estudiándolo, no lo mismo, o sí, pero bajo otra línea, bajo otro objetivo, bajo otra hipótesis que puede complementar a esta, que si a esta no la pude demostrar, de qué otra manera puedo encarar el mismo tema para así poder demostrar otra hipótesis. O sea, por lo general uno en las conclusiones cierra parcialmente este trabajo o totalmente este trabajo, pero deja abierta la puerta para el que sigue. Acá hay algunos ejemplos. Fíjense, nosotros ya hemos visto estos papers en distintas partes de un informe. Hablamos del paper de conocimiento y manejo de la fiebre en padres de niños menores de 5 años en un hospital pediátrico, cuando hablamos de los objetivos, cuando hablamos de la metodología. Lo vieron hace unos sábados atrás con Arnaldo cuando hablaron de resultados. Y ahora en la discusión dice, en nuestro estudio el total de la población correspondió a madres y el 64% tenían secundario completo o más. La mitad de los encuestados fueron de procedencia argentina, seguido por países de Latinoamérica, por lo que se trataba de una población hospitalaria heterogénea en la que se destacaba un nivel educativo elevado. Fíjense cómo junta un montón de resultados en una sola oración. Y sigue. Aunque existe evidencia sobre los efectos beneficiosos de la fiebre leve y moderada, y ahí pone las citas de los autores en donde coinciden con este resultado, en nuestra serie, más de la mitad consideró que la fiebre era mala para la salud. ¿Sí? Lo que coincide con datos regionales de Ugarte y colaboradores. O sea, fíjense, nuestros resultados coinciden con la cita bibliográfica número 19, pero está en contraposición con la 17 y la 18. En dos oraciones, ahí uno muestra con quién discute esto, ¿sí? Y discutir dijimos que era ponerse enfrente a otros autores, a otras miradas sobre el mismo tema y ver con quiénes coincide y con quiénes no. Y dice, otros autores también mostraron datos similares y además describieron una asociación entre el bajo nivel de instrucción materna y el temor a la fiebre. Y ahí salen los autores, el 16 y el 20. ¿Sí? Fíjense cómo sigue. Coe y colaboradores hallaron diferencias culturales sobre el temor a la fiebre entre los encuestados, y está la cita, mientras que nuestra serie no mostró diferencias entre aquellos de nacionalidad argentina o extranjera. Entonces, en pocas palabras, yo digo con quiénes coincido, con quiénes no, en qué temas coincido y en qué temas no. Y fíjense que yo puedo decir que en mi trabajo no encontré diferencias, ¿sí? Si esa era la hipótesis que yo me había planteado, no la pude demostrar. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense cómo en muy pocos párrafos uno puede resumir sus propios resultados y compararlos con otros autores, con lo que dice uno en el cual coincidimos y con los que dicen otros en los cuales no coincidimos. Aquí, en la introducción, se había puesto, se ha descrito en la literatura y persisten en la actualidad los dos conocimientos estos y actitudes de los padres. Y eran los autores 6 y los autores 7, que obviamente están en la bibliografía citados, ¿sí? Sin embargo, en la discusión dice, al igual que Crozet y colaboradores, que es el 6, que es la cita bibliográfica número 6, dice un 86% de los padres despertaban a sus hijos para administrarles antitérmicos y menos de la mitad realizaba colecho durante el episodio febril, lo que sí sugiere
que existe temor a la fiebre en nuestra población, al igual que en otras regiones, y ahí está de nuevo la cita número 7, tal cual se puso en su momento en la introducción. Fíjense que en una solamente se menciona lo que estos autores opinan, y en la introducción me refiero, y en la discusión uno los puede acompañar o no lo que dice el otro autor. Y acá uno puede elevar el vuelo y decir lo que sugiere que existe. Acá ya no es el resultado meramente taxativo, como lo escribió propiamente dicho en los resultados, sino que aparecen comentarios, aparecen interpretaciones que obviamente a nivel de los resultados no se pueden poner. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto, gente? Sí. Bueno, qué suerte, me alegro mucho. Acá hay otro ejemplo más, otro de los artículos que venimos mirando y analizando a lo largo de la materia. Hernia diafragmática congénita, predictores postnatales de mortalidad. Aquí en la discusión dice, este beneficio no fue demostrado por el dosaje de NT-proPNB, ni tampoco por la presencia de hipertensión pulmonar sistémica o suprasistémica. O sea, esto que nosotros creíamos que era la solución al problema no se pudo demostrar, ¿sí? No se llegó a demostrar eso. Esa es la puerta abierta para otro proyecto. Habrá que cambiar la metodología, habrá que cambiar las variables que me permiten ver esa relación. Bueno, uno puede, a partir de acá, dejar esa puerta abierta, ¿sí? Después aclara, las variables demográficas que mostraron diferencias en el estudio fueron edad gestacional y presencia de cardiopatía congénita, pero no lo que yo creí que podía ser. Y en este otro trabajo, que lo traemos ahora, fíjense que la discusión, el trabajo es tan grande, abarca tantos objetivos, que en la discusión se separa en títulos los temas. En una parte de la discusión habla de las limitaciones, en otra parte habla de las mujeres jóvenes, o sea, va desarmando la discusión según cómo está encarado el trabajo, ¿sí? Tiene como diferentes subtítulos dentro de todo el trabajo final. Esto es en aquellos proyectos grandes en donde por lo general se suman más de un colaborador en la realización del trabajo y entonces cada uno escribe su partecita en todo esto. En cuanto a las conclusiones, volvemos al trabajito de la fiebre y de lo que piensan los papás en la fiebre de niños menores de 5. La conclusión es solamente ese párrafo. Dice, 1/3 de los encuestados aproximadamente consideró la presencia de fiebre con valores bajos de temperatura y más de la mitad creía que la fiebre era mala para la salud. El temor a las consecuencias resultó elevado, aunque las conductas de riesgo fueron bajas en nuestro medio. El nivel de instrucción materna podría mitigar el temor por la fiebre. O sea, 4 oraciones, un párrafo, es suficiente para cerrar el proyecto, el trabajo. Para decir, este informe termina con estos resultados, con esta conclusión. Fíjense que no hace falta ni agregar, obviamente acá no va bibliografía que lo soporte, porque la bibliografía fue para discutirlo. En la conclusión, uno solamente cierra sus propios resultados. Dice, con mis resultados yo logré esto. Y esto es que el temor es alto,
que las conductas no lo fueron tanto, que esas conductas pueden deberse a la instrucción materna, que sí consideraron que los valores bajos de temperatura ya era una fiebre. O sea, 4 resultados cierran este trabajo. En el de hernia diafragmática también. Las variables SNP2, IO y el valor más alto de PCO2 arterial, medidos el primer día de vida, mostraron buena capacidad predictiva. Y ya está. O sea, ¿a dónde llegué yo? ¿Qué es lo más importante de todo este trabajo? ¿Qué es lo que se resalta de todo este trabajo? Y como si estas 3 variables son importantes, pero a su vez SNP2 es superior a IO y el valor más alto de PCO2. O sea, de las 3, encima me puedo quedar con una. O sea, eso es toda una conclusión. Todo ese es el cierre de todo el trabajo. Medio como que le da penita a uno haber trabajado tanto y después en una sola oración poder escribir nada más que esto. Pero bueno, eso quiere decir que uno logró un buen trabajo, que uno logró un buen cierre de lo que estaba haciendo, ¿sí? Yo siempre digo que las conclusiones de un trabajo es, ¿cómo le explico yo a alguien de mi casa que no maneja toda esta terminología qué estoy estudiando y a dónde llegué? Con palabras más sencillas, por supuesto con toda la terminología técnica en el informe final, ¿sí? Pero en muy pocas palabras todo. Porque si yo a alguien de mi casa que no maneja esta terminología, le quiero explicar todo lo que hice en términos técnicos propiamente dichos, a los 7 minutos ya no me escucho más y me dice sí, 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 con un cabeceador automático, pero porque quieren que me calle, no porque hayan entendido de qué les estoy hablando, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. En el último de los ejemplos que habíamos visto, que era el de cáncer de mama, como la discusión estaba subdividida en distintos temas, acá hay 3 grandes párrafos que hablan sobre cuáles fueron las conclusiones en mujeres jóvenes, cuál fue la otra mirada, ¿sí? Fíjense que va separando las conclusiones en función de la metodología que se usó y de las subdivisiones que se realizaron propiamente dicho en el trabajo, ¿sí? En cada una de ellas habla de factores diferentes porque el trabajo fue abordado desde diferentes aristas. Entonces, de cada una de ellas yo tengo una lectura, una conclusión. Bueno, gente, hasta aquí llegamos. Esto era lo que en términos de discusión y conclusiones nosotros queríamos comentarle. Es como que con esto uno termina de armar un informe muy técnico que es el cierre de un trabajo de investigación, que lo empezó con el proyecto, con las ideas, y que hoy puede decir, ya terminé, ya lo concluí. Nos falta una clase más que es como el moñito de todo esto, cómo todo esto tiene que encajar para que quede bien. Pero escuchamos. Si quieren voy a detener aquí la grabación para que de acá en adelante charlemos de lo que a ustedes les parezca que vendría bien para sus trabajos.